Bueno, esta noche preparé una clase o un mensaje acerca del Espíritu Santo y el título se llama La obra del Espíritu Santo. La verdad es que no sabía cómo y por dónde empezar esta clase o mensaje, como dije, acerca del Espíritu Santo, y es un poco como hablar de Jesús, aunque siempre que encontramos alguna referencia histórica que nos habla de Jesús, generalmente parte con su nacimiento. Pero en ambos casos me refiero al Espíritu Santo y Jesús. Hay tanta información en la Biblia que cuesta elegir los textos. Y obviamente porque estamos hablando de Dios. Hoy les quiero hablar de varios acontecimientos bíblicos como para generar un conjunto de ideas con las cuales podamos elaborar un esquema acerca del Espíritu Santo. Por lo que leeré varios textos bíblicos, incluyendo el Génesis. Voy a leer partiendo con el texto base que elegí, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Perdón. En el Evangelio de Juan aparece varias veces esta palabra del Señor acerca del Espíritu Santo, compartiéndola con sus discípulos, explicando que Él viene como un ayudador hacia nosotros, como un consolador, como un amigo, como un guía. Junto con este texto base también dejar en claro que este Espíritu Santo vino a morar en nosotros. O sea, su labor comienza desde nuestro propio corazón. Como dice el texto en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este texto revela que el Espíritu Santo está mucho más cercano de lo que creemos, y esto a veces se nos olvida a nosotros. Nosotros no pensamos muy continuamente en que somos templos del Señor y que el Espíritu está ahí, en nuestro interior. Y es muy hermoso poder ver la preocupación y la fidelidad que tiene Jesús con sus discípulos al comunicarle sus planes a través de sus palabras. Antes de partir de este mundo al Padre, sin duda que refleja su verdadero amor. Sus discípulos estaban muy preocupados cuando Jesús les anuncia que se iría, cuando les dijo: es necesario que yo me vaya. Me imagino el rostro de los discípulos al enterarse de esta noticia, cuando recién habían comenzado a disfrutar de su presencia después de su resurrección. Tal vez se pusieron muy tristes, pero Jesús ya había consumado su plan redentor en la cruz y ahora tomaba otro rol importante para beneficio nuestro: ser abogado, interceder por nosotros frente al Padre. Como dice el texto en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí vemos que el plan de Dios no ha llegado a su fin con su resurrección, sino que continúa en marcha. Dice el texto en el Evangelio de Juan 17: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora y yo trabajamos. Aunque este texto se refiere a la discusión de Jesús con los judíos que reprochaban que Cristo trabajara en día de reposo, este texto nos ayuda a entender que Dios no está quieto en favor nuestro, sino más bien muy activo. Así que Jesucristo, después de ir al Padre, seguirá trabajando. Y quiero hacer un resumen retrospectivo de por qué estamos envueltos en toda esta situación, en esta cosmovisión espiritual tan dinámica y particular para nosotros los seres humanos. Podríamos hacernos un par de preguntas para ir enhebrando este mensaje. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué el Señor tuvo que venir a morir en la cruz, resucitar y partir nuevamente y dejarnos su Espíritu Santo?
Hagamos un viaje al pasado y veamos dónde partió todo. La palabra de Dios dice lo siguiente en Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejante. Esto está en la parte B del versículo 26. La parte A, perdón, del versículo 26. Entendemos de este versículo que fuimos creados a imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y algo muy importante que hizo Dios sobre el ser humano. En el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Y esta bendición que el Señor les dio es muy revelante e importante. No es como el saludo acostumbrado que nos damos hoy en día. Ejemplo, bendiciones o que Dios te bendiga. Y no digo que no sea correcto decirlo, pero he visto en las redes sociales que hasta los delincuentes se saludan diciendo, hermano, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Bendiciones van, como se dice, y bendiciones vienen. Esta bendición que el Señor le dio al ser humano es casi un mensaje de prosperidad para toda la vida, un compromiso de parte de Dios que nunca abandonaría al ser humano. ¿Por qué? Porque somos su creación. Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios propuso un plan para retomar nuevamente la relación con el ser humano. Y nos preguntamos, ¿la bendición que Él nos dio al principio se ha perdido? No, definitivamente el escenario del ser humano es otro, pero los pensamientos de Dios hacia nosotros siguen intactos y siguen inalterables hasta hoy. Miren lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor está diciendo que jamás nos abandonará y que las oportunidades para nosotros están ahí, vigentes, como al principio. Como sabemos ahora, esa oportunidad es a través de Jesús nuestro Salvador. Después de esta retrospectiva bíblica, vayamos de lleno a ver cómo la obra del Espíritu Santo se lleva a cabo en algunos escenarios bíblicos. Por cierto que hay muchos. Antes y después que Jesús subió a la presencia del Padre. Hechos 16:6, hablando acerca del apóstol Pablo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense acá, el Espíritu Santo está manifestando lo que el Señor dijo. Él os guiará. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Nuevamente el Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciasen el Evangelio. Aquí vemos un cambio de dirección en los planes de Pablo nuevamente, o mejor dicho, la voluntad del Señor para ese tiempo. Al leer estos versículos bíblicos de la historia de Hechos de los Apóstoles, vemos que Pablo está en plena labor evangelística y de manera particular vemos la obra del Señor a través de su Espíritu Santo, guiando a Pablo por dónde debe ir a predicar el Evangelio de Jesús. Algunos se podrán preguntar, ¿por qué el Espíritu de Dios le prohibió a Pablo entrar a algunos lugares, como Asia y Bitinia, a predicar el Evangelio? La Biblia no relata el hecho en concreto de por qué sucedió esto, pero sí pone de manifiesto el plan de Dios y al Espíritu Santo tomando tales decisiones. Sin embargo, aun cuando Pablo nos llevó el Evangelio a esos lugares, podemos deducir a través de otros textos bíblicos que sí fue predicado el Evangelio allí. Y esto lo podemos corroborar
leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y en esta salutación el apóstol Pedro dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Perdón. En esta salutación del apóstol Pedro vemos nombradas estas dos provincias a las cuales Pablo no entró por orden del Espíritu Santo: Asia y Bitinia. Es interesante ver en estos versículos la intervención del Espíritu Santo al no permitir que Pablo haga o tome decisiones por su cuenta. Sin duda que hay un plan de Dios en cada situación, y específicamente acá podríamos sacar por conclusión que Dios no quería que estas personas de ciertos lugares como Asia y Bitinia conocieran el Evangelio en ese momento de la historia. Esto pareciera ser un cuento de fantasía, pero la verdad es que la palabra se mueve desde el principio de la creación de esta manera, a través de un plan ideado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al leer la palabra de Dios podemos encontrar muchas intervenciones del Espíritu Santo dirigiendo y consolidando el plan de Dios para cada situación humana. ¿Cómo se comunicó el Espíritu de Dios con Pablo para que no entrase a Asia y a Bitinia? Tal vez se lo dijo con voz audible, no lo sabemos. ¿Por qué no? ¿Cierto? Veamos otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo guía la obra de Dios. Este mensaje lo escogí porque me gusta mucho y se refiere a Felipe y el etíope. Yo creo que muchos lo han leído, así que vale la pena recordar estos principios bíblicos. Esta historia es muy conocida. Podríamos llegar a leer hasta el versículo en que el Espíritu Santo se hace manifiesto de forma evidente. Lo leeré completo porque es muy hermoso. Dice el versículo 26 de este capítulo: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?, le preguntó al eunuco. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, denunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo al eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió el eunuco gozoso su camino. En todo este texto vemos la soberanía de Dios cumpliendo el evangelio de la salvación a través de su Espíritu Santo, que le habla a Felipe al decirle: acércate a ese carro, después convenciendo
al eunuco de pecado y llevándolo al arrepentimiento. Y el eunuco además haciendo una declaración de fe, como dice el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco ha sido confrontado por el Espíritu Santo y convencido de ser pecador, como dice el texto que Jesús pronunció acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esto está en Juan capítulo 16, versículo 8. Y luego el Espíritu Santo arrebata a Felipe y lo lleva a otra ciudad. Otro texto que nos habla del Espíritu Santo, que evidencia la labor siempre presente en la Biblia de Él, es el que aparece en los versículos que hablan de cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y en este texto no voy a profundizar mucho, pero quiero decir algo. Este mismo Espíritu que actuó en el apóstol Pablo y en Felipe y el etíope y en nuestro Señor Jesucristo, es el que opera en nosotros y nos guía cada día a todas las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que ciertamente no estamos solos. Debemos tener seguridad en cuanto a esto. Y lo que hagamos, que sea siempre en el nombre del Señor. Como por ejemplo, ir y predicar el Evangelio y hacer otras cosas más en nombre de Cristo. Tenemos la ayuda necesaria para poder actuar, como el ejemplo de Felipe, predicar su palabra por donde quiera que vayamos y donde Dios así lo permita. Si tomamos y analizamos el texto base de hoy, que dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. Podemos dejar algo claro al analizar este texto bíblico. Primero, el Espíritu Santo es nuestro guía. Así que debemos dejarnos guiar por Él hacia toda la verdad. Y por supuesto que esta verdad es Cristo Jesús. Segundo, no hablará por su propia cuenta. Esto es muy increíble porque también Cristo se sujetó al Padre. Así también el Espíritu Santo se sujeta a los demás, siendo un misterio que los tres son uno. Como dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento, Jehová tu Dios, uno es. Cuando digo esto que es un misterio, me refiero a que ¿quién puede definir o entender la naturaleza de Dios? No estamos capacitados para eso. Tercero, hay una relación armónica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos proyectan sus planes para nosotros, donde no hay contradicción, sino una perfecta y sublime armonía. Sin duda que el Espíritu nos guía de acuerdo a la voluntad del Padre, por medio de Jesucristo. No nos guiará en cosas que no tienen que ver con nuestras cosas seculares o decisiones que tomemos que se apartan de la verdad de Dios. Por eso es importante siempre estar en comunión con el Señor a través de la oración, la lectura de la palabra, la predicación del Evangelio y la comunión entre nosotros como hermanos. Y para ir finalizando, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué me sirve todo este conocimiento a mí? Y es bueno interrogarnos de vez en cuando acerca de por qué hacemos o obramos de tal manera en el Evangelio, o qué creemos, o qué leemos, o si entendemos. Y el Señor no es egoísta a la hora de darnos a entender por qué necesitamos de su palabra. Y aquí en este texto a continuación, el Señor está explicándole a sus discípulos varias cosas que no entendían acerca de Él y el Padre, acerca del Padre y del Espíritu de Dios. Como dice el texto en Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando
con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el conocimiento de la palabra no es una responsabilidad de cada creyente solamente para ser instruido, sino también tiene que ver con nuestra relación íntima con Dios, de cómo esta palabra hace que lo podamos amar como Él quiere, como dice el mandamiento, el primer mandamiento: llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Es importante la palabra, conocerla. Como dice el texto leído, el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí el Espíritu Santo nos tiene mucho que decir, porque en definitiva será el quien nos recuerde todas las cosas que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra. Así que, hermanos, consideremos cada día al Espíritu del Señor, que Él está junto a nosotros y nos ayudará por el resto del tiempo que estemos en esta tierra. Eso, hermano, era lo que quería compartirles esta noche, bien resumido. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor.